Alguna atmósfera de decepción flota en el ambiente, probablemente a pesar de que el proceso de elecciones internas de los partidos no ha concluido. Se ha dado pues una primera parte este fin de semana, este miércoles, ¿no? Como digo, ya termina este proceso y tendremos las listas oficiales de los candidatos al Congreso del 2020 completas. Pero digo que se respira este ambiente un tanto de decepción o anticlimático, podríamos decirlo, porque hasta ahora las listas que conocemos pues no han generado mayor interés. Están siempre los personajes que de alguna manera aparecen, los que quieren llamar la atención. No vemos una renovación en toda línea, y también uno se pregunta si era lo que podíamos esperar, si no se trataba pues de pedirle peras al olmo, tal como se han planteado las cosas, no solamente desde la disolución del Congreso, sino desde la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de jugar con las reglas de juego previas. Y a eso me refiero con este componente un tanto anticlimático. Recordemos, el último año probablemente, e incluso más si retrocedemos, actores de la sociedad reclamaban una reforma política en forma. No solamente actores de la sociedad, eran en algunos casos los propios organismos electorales, como el propio Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y demás. Se reclamaba una reforma política en forma para poder tener resultados ad hoc. Pero lo que ha ocurrido es que después de la disolución del Congreso ha habido esta suerte de regresión, donde las reformas, incluso insuficientes, es verdad, pero ya eran un primer paso en la dirección correcta, las reformas que se habían aprobado ni siquiera se han aplicado para estas elecciones del 2020. Hubiéramos podido tener mucho menos partidos, por ejemplo. Ya vemos los vientres de alquiler que se están rápidamente reconfigurando. Pues bien, si estos no pasaban la valla del 5%, o si no se obligaban a presentar en las elecciones como lo estipulaban las primeras reformas, pues ya no los hubiéramos tenido. Hubiéramos tenido un grupo probablemente más compacto, más funcional de partidos políticos. Ni siquiera eso ha pasado. Martín Tanaka estuvo integrando, por supuesto, la comisión de alto nivel que propuso estas primeras reformas, y además es politólogo muy conocido y docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le damos la bienvenida para explicar, Martín, esta suerte de decepción. No sé si usted me acompaña en esta sensación, en este sentimiento, que de todas maneras no es por ser pesimista ni aguafiestas, pero de todas maneras lo que prometía, y ojalá todavía pueda ser un proceso cívico transformador interesante, ve una llantita desinflarse atrás. Sí, yo creo que sí, pero como decías, creo que no cabía esperar nada muy diferente a lo que hemos tenido. Los plazos son muy cortos. Sí. El jurado dio esta interpretación que tú mencionas de que ninguna de las reformas de la reforma política aprobadas tendría vigencia para ahora. Entonces todo quedó como en exhortaciones a los partidos para que hicieran las cosas de la mejor manera. Pongan alternancia, pongan paridad, ¿no? Pueden hacerlo. Bueno, exacto. ¿No? Y además el hecho de la prohibición de la reelección. Entonces como que los partidos evalúan que tienen esta elección, luego tienen la del 21, y alguna gente pensará que mejor es guardarse para la elección del 21, entonces, y sabemos que los partidos no tienen una gran cantidad de cuadros tampoco. Súmale también eso al hecho de que esta ansia de renovación también es un poco paradójica, ¿no? No nos gustan las caras conocidas, pero las caras nuevas no las terminamos de conocer. Y no les damos bola, digamos. Y no les damos mucha importancia, exacto. Entonces, partidos que han hecho un esfuerzo de presentar mucha gente nueva, bueno, nadie los conoce. Entonces es una situación complicada porque la campaña va a ser muy corta, ¿no? Ahora, y hay algo también de hermenéutica parlamentaria, en el sentido que toda este castigo a la experiencia, que está muy centrado en el Congreso disuelto, ¿no? O sea, el mensaje que tenía la población hacia el Congreso disuelto y también por parte pues del Ejecutivo y demás, de alguna manera ha equiparado a sus miembros o al promedio de sus miembros con que la experiencia es mala. Y si nos ponemos a pensar, un Congreso que va a durar un año y pico, si es que está lleno de caras nuevas, pues no van a ni siquiera terminar de aprender para cuando el Congreso sea reemplazado por el siguiente. Entonces ahí tenemos un desafío adicional, que uno se pregunta cuál va a ser el carácter de este Parlamento que va a durar pues un año, 2, 3 meses. ¿Cuál debería ser? ¿Se debería recuperar esta impronta reformista? ¿Tendría que haber un grupo, ¿no?, que pueda más o menos articularlo? ¿El propio presidente de la República debería liderar este esfuerzo?
A ver, yo creo que este Congreso del 20 potencialmente puede ser muy importante, ¿no? Y pese a que tiene poco tiempo, creo que, digamos, debería abocarse a completar cosas que quedaron incompletas, ¿no es cierto? La reforma judicial, la reforma política, para empezar, ¿no es cierto? Y acompañar las propuestas de implementación del plan de competitividad, del plan de infraestructura y otros, ¿no? Eso como que está sobre la mesa, ha quedado a la mitad y como que es muy obvio que eso debería terminar para tener ahora sí una mejor elección en el año 21, ¿no es cierto?, con actores más consolidados. Entonces es una gran posibilidad y si es que se hace, sería una gran reforma, ¿no? Y creo que recordaríamos este periodo como algo muy, muy significativo. Transicional, pero significativo. Exacto, ¿no? Exacto. Y con gente, pues, que, claro, no tiene la presión de la reelección y que puede pensar como a largo plazo, ¿no?, en lo que es mejor para el país. Ahora, al mismo tiempo también, dependiendo de los resultados, puede ser algo muy malo, ¿no es cierto?, a lo que no llega a ninguna parte y sea un episodio triste, ¿no? Pero entonces los votantes tenemos que reflexionar muy bien respecto a qué candidatos y a qué grupos favorecemos con nuestro voto, ¿no? Debería haber realmente un esfuerzo, ¿no?, cuasi pedagógico, porque finalmente estamos hablando de que el poder está en manos del elector, ¿no? Entonces, si nos vamos a pasar quejándonos los próximos años, ¿no?, de este Congreso, pues evidentemente la responsabilidad para empezar está en el propio ciudadano. Ahora, lo otro que se cuestiona de alguna manera es si es que el gobierno no debía asumir un liderazgo más claro y presentar una lista, o ya sea presentar una lista o establecer vínculos más, digamos, transparentes con algunas de las opciones que están sobre el partidor. ¿Está a tiempo todavía de hacerlo? ¿No necesariamente es importante esto? Yo creo que hubiera sido deseable, pero yo pienso que no había esa opción en la práctica, ¿no? Porque este es un gobierno, recordemos, muy débil, ¿no es cierto? O sea, este es un gobierno que es fruto de un partido político, PPK, que llevó un presidente, ¿no es cierto?, al gobierno. El presidente renuncia y el partido se disuelve y más bien pasa a ser casi oposición al propio gobierno, ¿no es cierto? Y entonces al final... Y ahora tienes una vicepresidenta que no tiene ninguna relación con el Exacto, y además entonces este gobierno empezó a jugar en pared con algunas bancadas en el Congreso que no son partidos inscritos. Entonces yo creo que eso hacía muy poco viable ese escenario que hubiera sido deseable, ¿no? Entonces va a tener que construir una mayoría negociando con los grupos que lleguen. Creo que es posible, pero ciertamente va a ser difícil, ¿no? Ahora... Hay la especulación de qué va a pasar con el próximo Congreso, ¿no? Y existe el temor de que va a ser un Congreso muy fragmentado. Puede que sí, pero también es cierto que en todos los congresos anteriores, al final han llegado, digamos, 6 bancadas, 7 bancadas, ¿no? Tenemos la barrera electoral del 5% que sí va a estar en funcionamiento. Entonces yo creo que conforme nos acerquemos al día de la elección, las preferencias se van a ir decantando por los grupos más grandes. Y al final tendremos, como generalmente hemos tenido eso, bancadas representación parlamentaria de unos 6, 7 grupos. Entonces es muy importante quiénes van a ser como las cabezas de las bancadas, los voceros de los grupos parlamentarios. Ellos van a cumplir un papel fundamental para lograr acuerdos rápidos en este periodo corto, ¿no? Por lo menos en el caso del Partido Popular Cristiano, Alianza para el Progreso, que son dos partidos distintos, pero de repente tienen algún tipo de bolsón electoral compartido. He escuchado a sus voceros, Alberto Bengolea lo dijo acá, y he escuchado ahora al señor Chejade, que me parece que está encabezando la lista de APP, todos estos cambalaches, ¿no?, políticos que tiene el Perú, y ambos han prácticamente definido su identidad para el Congreso del 2020 y probablemente el fujimorismo también con Marta Chávez, de detener la amenaza de la izquierda, ¿no?, de salvaguardar el carácter aparentemente sacrosanto de la Constitución para estos grupos políticos, ni más ni qué más decir en el caso de Fuerza Popular, y que de alguna manera ellos van a hacer una suerte de contención del modelo. Y hasta ahora las encuestas le dan a la izquierda muy poquito. Así es. Yo no sé si eso va a crecer o no, pero hasta ahora lo que vemos es una izquierda francamente dividida. Así es. Es un poco
sueños de opio, por llamarlo de alguna manera, este tema de generarse una identidad frente a la inminente amenaza izquierdista en el Sí, yo Perú? creo que es un error de diagnóstico, ¿no? Es decir, en los últimos tiempos, alrededor de la disolución del Congreso y eso, se ha hablado tanto de la amenaza del populismo, de la amenaza del chavismo, que es una exageración, y entonces es extender ese discurso un poco sin mayor fundamento, ¿no? Porque como muy bien dices, uno lo que ve en la izquierda es una disgregación y un gran debilitamiento, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa precisamente con esa oportunidad aparentemente perdida por la izquierda? Porque ahí hay dos lecturas, ¿no? Ahí, por supuesto, está la lectura que yo he visto mayoritaria, ¿no? Y la lectura, digamos, del mismo cogollo de izquierda, que lo que señala es que esta suerte de radicalización, ¿no?, es un paso en la dirección correcta. Pero bueno, al mismo tiempo la propia Verónica Mendoza zafó del señor Cerrón, ¿no?, cuando ya había perdido a todos sus, ¿no?, a todos sus principales puntales, y de otro lado, pues por lo menos vamos a tener, al parecer, 2 o 3 listas de izquierda. ¿Qué tan bien o qué tan mal le puede ir a la izquierda? Lo digo porque tuvieron un papel preponderante en el proceso de disolución del Congreso. Probablemente fueron los grandes activistas. El resto se fue sumando al carro, ¿no? Desde el señor Acuña y otros más. Pero la izquierda parecía, eran los activistas de izquierda los que estaban en la calle al momento de la disolución, en los días previos, cuando se decía que la calle no se manifestaba, pues bien, eran los simpatizantes de izquierda que sí salían. ¿Qué pasó ahí? A ver, yo creo que hay un gran problema con la izquierda, ¿no? Porque, como dices, eran representantes en el Parlamento los que tenían cierto protagonismo y cierta vocería. El asunto es que ahora estamos en esta discusión de si los miembros del Parlamento disuelto pueden postular o no. Que el Jurado Nacional de Elecciones debería, creo yo, también dejar ese debate, ¿no? Hace tiempo, sí. Bastante conservador en su, yo creo que su sí, aproximación al y está jurado. complicando innecesariamente el proceso electoral. Pero entonces, en todo caso, muchos de los parlamentarios más connotados de izquierda han declarado que no se presentarán, algunos sí, pero está ese interrogante. Entonces, el tema es que, por ejemplo, Nuevo Perú es una organización que la conocemos a partir de su representación parlamentaria, no conocemos otros militantes porque es una organización muy nueva. Entonces, si es que esos parlamentarios más conocidos no se presentan, ¿quién se va a presentar, no? Entonces resulta que para el gran público esos militantes no tienen mucho reconocimiento. Entonces a la lista, digamos, o a los postulantes de Nuevo Perú les va a resultar muy difícil. Y que el señor Dahmer encabece la lista, votos. con todo respeto por el señor Dahmer, pues no es precisamente una señal de renovación, ¿no? Y además al final de repente no va a poder postular, ¿no es cierto? O sea, estamos mal de los dos lados, porque si es que postula no es una buena señal de renovación y al final de repente no se ve impedido de postular, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran problema de ese sector vinculado a Nuevo Perú, ¿no? Y creo que lo mismo se puede decir de Frente Amplio, ¿no? También hemos conocido a varios de sus parlamentarios, pero no tenemos mucha idea de otro grupo de militantes, ¿no? Y como la política es tan personalizada, la gente vota por personas que conoce, con las que simpatiza, y no tanto por etiquetas o por logos partidarios, ¿no? Otra idea es la de un APRA que se acerca al suicidio partidario, ¿no? Es decir, el hecho que sea el propio Mauricio Mulder, que es evidentemente pues un congresista preparado, pero que ha sido identificado con una línea muy, digamos, realmente resistente, ¿no?, al cambio y demás, que ha sido elegido como invitado, porque ni siquiera las bases respondieron a esto. Entonces, ¿esto va adelantando una crisis en el APRA que podría llegar a ser terminal? Bueno, O sea, ¿podrían no pasar la valla? podrían no pasar la valla, así es. Ahora, el tema es que también está esta discusión que tiene que zanjar en su momento el jurado, de si es que tú no pasas la valla, ¿cómo queda tu situación?, ¿no es cierto? Si es que efectivamente Eso tampoco está claro. pierdes la inscripción o no, me parece que eso también tienen que aclararlo, ¿no? Según las reglas de juego antiguas, no perdías la inscripción. Según la del 16, Sí. si es que tú participabas hasta el final y no pasabas la valla, perdías la inscripción. Perdías la inscripción. Así es, pero eso tendría que ser explícito, tendría que ser claro, ¿no? Urgente un glosario por parte, por favor, del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos varias preguntas. Vamos a regresar con Martín Tanaka en Caracas. No se ven. Veíamos
vemos los casos de algunos partidos, ¿no? Con Martín Tanaka, las listas para el 2020. Hemos visto el caso pues del APRA, de la izquierda. Hay otro que no vale la pena ni abundar mucho, ¿no? Que pones a alguien como Antauro Humala, como el caso de UPP, que es un vientre de alquiler, Que es ¿no? un vientre de alquiler. Ese es el ejemplo, un gran ejemplo de ese tipo de partido que la reforma política decía, si no tienes representación no deberías tener derecho a presentar. Antauro Humala está sentenciado por homicidio. Entonces, o sea, se sabe que no va a poder postular, entonces se quiere de alguna manera mover, ¿no? Algún tipo de instinto, que qué sé yo, el señor Vega Antonio, ¿no? Que es el dueño de este membrete electoral. Pero APP también, digamos, llama la atención, ¿no? El señor Chejade, el señor Córdoba están en los primeros puestos, están reservando el número 2, ¿no? El señor Mesarina, ¿no? Tampoco te habla pues de un grado de renovación importante. Fuerza Popular, a pesar de todo el descalabro, y como bien comentabas en una columna reciente, uno no cesa de sorprenderse de la dilapidación del capital político de Fuerza Popular. Eso queda para los anales, en realidad, de la historia política peruana, como si no fuera suficiente con todo lo que hemos visto. Impresionante cómo se ha podido quemar ese capital e incluso, diría yo, hasta llegar a provocar de alguna manera la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Pero ¿a qué apuesta? Porque a pesar de todo esto, el fujimorismo tiene aproximadamente un 10% de las encuestas, lo cual no es poca cosa para el Perú y para el proceso que han pasado. ¿A qué apuesta al ir con alguien como Marta Chávez encabezando la lista? Sí, yo creo que grupos como Fuerza Popular apuntan a su electorado fiel, irreductible, ¿no es cierto? Porque todo votante, digámoslo así, más de centro, más neutro, seguramente se va a alejar de Fuerza Popular en esta elección. Entonces se van a los fieles, al voto duro, ¿no es cierto? Y Marta Chávez es la más clara expresión de eso, ¿no? El caso del Partido Morado, ¿no? Que también ha llamado la atención porque efectivamente Julio Guzmán y sus colaboradores han hecho todo el trabajo, la titánica tarea de escribir un partido, ¿no? Con los parámetros que exigían los organismos electorales. Pero al mismo tiempo tampoco es que sacuda las encuestas, ¿no? De una forma así que llame mucho la atención. Pero han puesto toda la carne en el asador del 2020, o eso parece, ¿no? La señora Lizárraga, el señor Daniel Mora, el señor Francisco Sagasti, Zenaida Solís me parece que también está en la lista. Es decir, figuras que de alguna manera se esperaba que iban a encabezar el 21, están yendo al final al 20. ¿Cuál es la apuesta ahí del Partido Morado? Sí, yo creo que ellos quisieran, ellos también intentaron capitalizar la coyuntura de la disolución, también estando presentes en las manifestaciones, ¿no es cierto? Siendo críticos con todo lo que pasaba, y entonces quedaron como del lado ganador, ¿no? Y entonces quieren capitalizar esa ola. Y me parece que entonces el cálculo para el 21 es que ya será la candidatura presidencial de Guzmán la que arrastrará la lista parlamentaria, aunque no tenga figuras muy conocidas, ¿no? Todavía no sabemos si los señores del Partido Liberal van a integrar esta lista o no, ¿no? Aparentemente algunos entrarán como invitados, ¿no? Pero sí, claramente ellos están apostando a ser un gran protagonista en el próximo Congreso, ¿no? Ahora, había otro sector que ya comenzaba a ser recogido en las encuestas y que por supuesto no existe en este desarrollo, que era lo que de alguna manera recogió, de repente hasta sin querer queriendo, Salvador del Solar, que apareció con casi un 20% o un 21%, que es muchísimo, ¿no? Pues podría ser flor de un día, pero en realidad pues la figura rutilante en realidad de la disolución del Congreso, repito, paradojas porque no sabemos si quería o no disolver el Congreso, fue del Solar. Y mucho más atrás está Julio Guzmán, pero igual como segundo puesto, y en tercer lugar salía Forsyth, me acuerdo, en estas encuestas. Así es. Ahí tenías casi un núcleo del 40%. Ese va a ser, de alguna manera, el sentimiento político que te marque las elecciones del 20 y del 21. Ahora, porque se ven bien parecidos los tres muchachos, ¿no? Cada uno desde su perspectiva. Ahora, claro, el asunto es que, dados los plazos, va a ser muy difícil que se inscriban organizaciones nuevas, y entonces seguramente vamos a ir con los partidos que ya están inscritos, ¿no? Entonces, claro, la gran ventaja que tiene Guzmán es que logró su inscripción. Él tiene la casa, él tiene la llave. Así duda, es, ¿no? Entonces es el gran drama de Verónica Mendoza, es el gran obstáculo que tendrían Forsyth o el Solar, ¿no es cierto? Entonces, que si es que ellos quisieran postular, van a tener que ir con algún vientre de alquiler, van a tener que ir invitados por otro grupo, y eso siempre genera fricciones, genera problemas. Y paradojas, porque si te has pasado los últimos años criticando a los vientres de alquiler y estás finalmente obligado a alojarte en uno,
pues no suena Eso tan bien. tiene un costo, así es. Vamos a ir a una última pausa y regresamos con Martín Tanaka. En estos 2 minutos que nos quedan, Martín Tanaka, en su última columna se refiere usted, por supuesto, a un tema de ha traído toda la atención, no solamente del continente, sino del mundo, que es la revuelta social en Chile, que no termina, y donde la desigualdad está en el centro, pues, de esta discusión. Y claro, se habla, pues, del modelo económico, ¿no? Y, en fin, los correctivos al modelo. Usted hace, pues, una explicación también de lo que es la clase política chilena, incluso cómo los esfuerzos reformistas de Michelle Bachelet en su segunda administración quedaron en nada, después de, al parecer, un año que iba con viada. Ese debate, ¿se puede trasladar a nuestro debate político en esta campaña interminable que vamos a comenzar? Porque no solamente es el 20, sino es el 21 y el 22. El propio presidente Martín Vizcarra ha aludido hoy en declaraciones en el CIES, ¿no?, que desarrollaba su evento anual, al tema de la desigualdad. ¿Que eso se puede trasladar a nuestro debate o estamos en otra? No, yo creo que hay que tomar en serio, muy en serio, lo que está pasando en el país vecino. No en este momento corremos el riesgo de tener lo mismo, pero creo que si no aplicamos correctivos, si no tomamos estos problemas en serio, sí, potencialmente podemos estar enfrentando una crisis como esa, ¿no? Creo que compartimos una profunda crisis de representación política, una profunda desconfianza respecto a las instituciones públicas. Y claro, y también muchas injusticias sociales y mucha desigualdad, ¿no? Ahora, yo creo que en el último tiempo los peruanos hemos tenido múltiples válvulas de desfogue en medio de las crisis que hemos tenido, ¿no? Entonces, inesperadamente, las complicaciones que hemos tenido han servido como válvulas de escape La informalidad y para el demás, descontento. y todos estos, ¿no? Sí, y bueno, y es una sociedad más difícil de organizar por la informalidad que tenemos, pero ciertamente si es que estas reformas de las que hemos estado hablando, estas tareas que tiene que acometer el próximo Congreso, fracasan y el saldo hacia el 21 es que todo salió mal, yo creo que tenemos que preocuparnos, ¿no? Así que hay que tomar muy en serio la elección que viene. Martín Tanaka, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias. esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias a ustedes también por su amable sintonía. Sigan ustedes en la programación de TV Perú y nos vemos mañana con más. Buenas noches.